La reforma laboral, como ustedes habrán visto, no sin sorna, porque que tenemos que tomar las cosas así, por supuesto, no porque sean cuestiones estructurales, tomarlo con solemnidad, con indignación. Invitamos a dos personas muy representativas, cada una de ellas de una visión, uno estima, por ahí es un prejuicio, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, de lo que es el sistema, el mundo del trabajo en la República Argentina. Está Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, y Julián de Diego, que es, podemos decir, Julián, asesor de empresas en materia laboral. Exacto. Arranco rápidamente por este proyecto. No sé si lo estuvieron viendo, no sé si pudieron pegarle una leída. Tema indemnizaciones, que parece ser el más crítico. ¿Cuál es la visión de ustedes? Arranca el menos caballero. No, por favor, arranca. A ver, empecemos por indemnizaciones. Fuertemente fue criticado por los gremios. Así que, Matías, ¿qué te parece que puede pasarle a los gremios que en el interior, o sea, que hayan apoyado al gobierno y que en el interior tengan que presentar esto? Bueno, es muy difícil apoyar un proyecto de ley que plantea una reducción de la indemnización por despido sin causa. En eso no hay mucho secreto, ¿no? Porque incluso recordemos que esta historia ya viene remanida de hace unos meses. Hubo un proyecto, un primer borrador que elaboró el Poder Ejecutivo, que luego por una negociación con algunos gremios o con la CGT llegó de otra manera al Congreso Nacional en diciembre. Lo que hoy se presenta un poquito escondido dentro del proyecto de blanqueo no es ni siquiera lo que ingresó en el Congreso en diciembre. Es el primer borrador del Poder Ejecutivo. Y es una reducción lisa y llana porque de algún modo lo que hace es reducir la base de cálculo. Es decir, la indemnización por despido sin causa, se sabe, es un mes de salario, el mejor salario de los últimos 12 meses por año de antigüedad, por año trabajado. Y lo que se plantea en el proyecto es excluir de esa base de cálculo bonificaciones, el salario anual complementario, gratificaciones, que en muchos casos son eufemismos. No me va a dejar mentir, el doctor Diego participa de paritarias también, representando al otro sector, y muchas veces la solución que se encuentra para llegar a un acuerdo salarial es inventar ítem rubro. Todos sabemos que lo que percibe un trabajador por su trabajo es justamente consecuencia de eso, es una retribución, por lo tanto todo debe ser tenido en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido. Julián. Bueno, déjenme hacer, aunque sea muy escueto, dos paralelos que hay que tener en cuenta en este momento. Argentina no está aislada del mundo, está dentro de una región y está dentro del planeta. Dentro del planeta, las dos economías más exitosas no tienen indemnización por despido, ni la economía china ni la economía norteamericana. Las dos tienen razones religiosas, filosóficas y muy profundas para no tenerlo, pero lo cierto es que consideran que la persona que se desvincula fracasa y por lo tanto no puede ser indemnizada. Una cosa que totalmente contraria a la nuestra, que dice el trabajador es una persona que merece la protección de las leyes y la desvinculación dispuesta por el empleador en forma unilateral debe ser indemnizada. Segundo gran tema es la región. La región está manifestándose en muchos sentidos mucho más competitiva que nosotros. Lo digo, ¿en qué sentido competitiva? En el sentido de que para que nosotros tengamos una lucha efectiva contra el desempleo y una mejora de la calidad de vida de los trabajadores necesitamos crecimiento, y para que haya crecimiento tiene que haber inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber competitividad. Nosotros tenemos el doble del salario promedio industrial de Brasil y el triple de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México. En México está en $450 el salario industrial, en Argentina está en $1.450. Y tenemos las cargas sociales más altas del planeta, tenemos el 67%, midiendo también, incluyendo ahí el impuesto a las ganancias, de aportes y contribuciones a la seguridad social, a impuestos al trabajo. Entonces, en ese contexto, ¿qué le queda al trabajador? Es la misma discusión que tenemos con los impuestos. Cuando uno compra un litro de leche, la mitad del litro de leche son impuestos. Cuando uno compra un litro de nafta, el 70% son impuestos. Entonces, volviendo al punto, la indemnización por despido. Yo coincido con el colega, en esto vamos a coincidir, que técnicamente hablando, el texto que se envía desde el Ministerio de Trabajo al Parlamento tiene falencias, porque no puede haber un proyecto de ley que en sí mismo tenga inconsistencias, que diga blanco y negro, ¿no? O que diga que va
a establecer un sistema a través del cual se busca previsibilidad, que esto es el argumento más fuerte que tiene el Ministerio de Trabajo. Previsibilidad significa que no quede a criterio de los jueces demasiadas posibilidades de apartarse de lo que dice el texto de la ley. Y con esto completo, y para no monopolizar la charla y dejarle al colega que haga su comentario, el problema más grave que nosotros tenemos no es el texto de la ley, son las interpretaciones jurisprudenciales. Son la ampliación que han hecho las interpretaciones jurisprudenciales de la base de cálculo, que terminan aplicando mal, esto sería para otra charla completa, en la ley de empleo en materia de evasión, en materia de no registración, incrementando las indemnizaciones por despido en forma absolutamente desproporcionada. Entonces, en lugar de ser la esencia de la indemnización por despido un mes por año de antigüedad, tomando la mejor remuneración mensual, normal y habitual, en eso coincidimos creo que con el colega, en lugar de tomar eso, las indemnizaciones que verificamos en la sentencia son 2, 3 y hasta 4 veces la indemnización por despido, porque se varía la base de cálculo, se dice que el celular es un pago en negro, en fin. Las interpretaciones jurisprudenciales han ido mucho más allá de la lógica del sistema. Matías, competitividad, decía Julián, y también estancamiento del empleo privado, algo que se habló durante un tiempo. ¿Hoy el sector trabajador puede tener ese impacto de una reforma laboral así? Es muy interesante el debate que plantea de Diego, porque en realidad, efectivamente, los problemas en el mundo atados a la falta de inversión, al poco crecimiento del empleo o al crecimiento del desempleo, generan la necesidad de tomar decisiones macroeconómicas, decisiones legislativas, pero todos los estudios, ya que hablamos del panorama mundial, todos los estudios, incluyendo estudios de la OIT, que han abarcado más de 100 países, todos establecieron que ningún país que reformó su legislación laboral en términos, digamos, regresivos de lo que tienen los trabajadores, en ningún caso eso generó empleo, generó inversión. Porque, ¿qué quiere decir esto? No significa que entonces para mejorar las condiciones de un país haya que reformular la legislación favoreciendo a los trabajadores. Lo que quiere decir que el crecimiento económico, que las inversiones y la generación de empleo no dependen de la legislación laboral, dependen de otro tipo de decisiones. Podemos discutir, por supuesto, el sistema tributario regresivo. ¿Por qué no discutimos el costo financiero que tienen los empleadores? Las empresas pagan 35% de tasa de interés, o las tarifas o la caída del consumo en función también de la rebaja salarial. Cargar las tintas sobre el costo laboral, llamado así, o sobre la legislación más o menos rígida laboral, me parece que es una falacia. ¿Cuál es el principal problema? Y de Diego puede utilizar este inicio para hacer algún comentario sobre lo que decía Matías. El principal problema para crear empleo de calidad en la Argentina, si tuvieran que identificar algo. Sí, lo podemos ejemplificar con lo que plantea el blanqueo, que es uno de los 3 patas centrales de la reforma. El blanqueo laboral, que está planteado por el Poder Ejecutivo, implica una condonación de deudas y de responsabilidad, inclusive hasta la responsabilidad penal, las sanciones que pueda haber recibido el empleador en el pasado, etcétera, le perdona todo el pasado. Pero a partir del momento que uno recibe ese perdón, la persona que blanqueó la tiene que poner totalmente en regla. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo que es cotidiano, ¿eh? Nosotros por lo menos lo recibimos como consulta diariamente. Empleado de comercio, en negro, aproximadamente la mayoría de las empresas le paga al trabajador en un sobre, en efectivo, sin ningún registro, 20.000 pesos. 20.000 pesos redondos. Si a ese trabajador, que lo tengo hace 10, 20 años, lo blanqueo, primero se produce una primer dicotomía en la que yo no coincido, que es que esa persona que nunca hizo aportes, se le acote enormemente la posibilidad de hacer figurar esos años de servicio para el régimen jubilatorio. Se lo limita a 5 años, cuando al empleador por ahí le perdonan 20 de trabajo en negro. Y el segundo efecto es, a partir del momento que yo lo incorporo, a esos 20.000 pesos le tengo que agregar el convenio colectivo de empleado de comercio, el 10% del premio, los aportes y contribuciones, el aporte del sistema de pensiones de la Estrella que tiene empleado de comercio,
Les dije los sistemas de premio, las horas extras, el aguinaldo, las vacaciones. De 20 me voy a 40. Entonces, ¿cuál es el problema del blanqueo? El problema del blanqueo es el impacto del costo laboral total, que es lo que no puede soportar la empresa, porque cuando hace la cuenta de lo que le perdonan y cuando hace la cuenta de lo que va a tener que pagar, el negocio que tenía rentabilidad, se le hace inviable, se le hace no rentable. Y por lo tanto, hay muchos que van a decir, a mí me parece bárbaro que me perdonen el pasado, pero hace 20 años que estoy trabajando en negro, no me sirve, si pagando en blanco me voy a la quiebra. Esto va a pasar en muchas pymes si hacen bien la cuenta de lo que significa blanquear. Matías, 30 segundos de cierre. Una primera reflexión sobre el tema es que parece contradictoria la política en este sentido contra una ilegalidad, el empleo en negro es una ilegalidad del gobierno. Fíjense que estaba Zaffaroni acá hace un ratito, ¿no? Muy criticado por el garantismo, ¿no? Muy criticado por una política de garantía en materia de legislación penal. Este gobierno que plantea mano dura y aumento de las penas para todo tipo de delito contra la propiedad privada, en este delito plantea una amnistía, condonación absoluta de las deudas y además eliminación de cualquier tipo de responsabilidad penal. Y algo peor, elimina la indemnización, la reparación que tiene el trabajador que estuvo en negro por todos estos años, por todo el tiempo que estuvo perjudicado, evidentemente, por no haber tenido aportes a la obra social, por no haber tenido el salario que le correspondía por el convenio, seguramente por no haber tenido un tributo a la ART, por ahí tuvo un accidente. Todo eso tiene una indemnización en la ley que se elimina directamente, lo cual va a abrir la posibilidad de que haya mucho más reclamos que lo que hay ahora, que están de alguna manera limitados a esa indemnización. Al eliminar esa reparación, seguramente va a haber más juicios de trabajadores que estuvieron no registrados y que van a empezar a reclamar que se repare ese tiempo que estuvieron contratados de manera ilegal. Bien. Les agradecemos a ambos y seguramente... Déjenme decir dos palabras, Sí, no Julián. muy pequeñas. En muchos temas es muy difícil que nosotros no podamos coincidir, porque él es un excelente profesional, excelente técnico, y yo coincido con los fundamentos. Ahora, tengamos en cuenta que en un mundo en donde tenemos un avance fenomenal de las nuevas tecnologías, de la robótica, de la telemática, de la automación, donde se están reformulando todas las fórmulas y los métodos de trabajo y las formas de llegar al cliente que exige todos los días nuevos cambios, nuevas habilidades, la reforma laboral es compatible con ese nuevo mundo. Nosotros estamos muy lejos de ese nuevo mundo y necesitamos buscar mecanismos de aproximación que se han vivido en los países donde nosotros nos copiamos en las épocas buenas y ahora no nos copiamos en las épocas de crisis como España, Italia, Francia, Alemania, etcétera. Veo la cara que te tengo que detener, Matías, porque si no, a nosotros viene un ninja y nos decapita en vivo si no mandamos al corte. Aparte, hay algo que es cierto, que es verdad que se puede llegar a tratar sobre el Mundial. Así que Exacto. vamos a tener un tiempo largo para volverlo a ver. Lo vamos a seguir Flexibilizar conversando. las leyes laborales no es Mirá el camino vos. para ingresar. Entró por la ventana, entró por la ventana. Muchas gracias a ambos, en serio. Un placer, A ustedes. gracias por la invitación. Hacemos una pausa. A la vuelta, ¿quién se comunicó hoy en la Casa Rosada para manifestarle su disconformidad al presidente por el precio del dólar?